Fundamentos biológicos para la educación. Ya, entonces hemos avanzado parte de la introducción, hemos avanzado desarrollos biológicos del ser humano. El día de ayer una pequeña introducción, ya, de lo cual ahora vamos a avanzar. Permítanme compartir pantalla. Dicen está apagado su micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí. ¿Ya están viendo la pantalla compartida? Sí, se ve. Ya, van a disculpar. El capítulo primero dice desarrollo biológico del ser humano. Estamos entrando en lo que es fundamentos biológicos para la educación. ¿Ya? Desarrollo biológico del ser humano. Principios físicos y químicos que rigen los sistemas vivientes. ¿Ya? Esto es lo que estábamos hablando ayer un poco. Lo que leí una pequeña introducción. Sobre la biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? Que todo organismo vivo o ser vivo, como les dije, procede de otro. Todo organismo vivo o ser vivo procede de otro ser vivo. Dentro de la teoría celular, todo lo vivo, animales, plantas, bacterias, está formado por células y productos celulares. ¿Ya? Dentro de la teoría de la evolución orgánica, las múltiples especies de animales y vegetales presentes en la actualidad descienden de organismos más sencillos previos, mediante modificaciones graduales acumuladas en generaciones sucesivas. La teoría de los genes, cada tejido u órgano de los padres aportaba algún tipo de modelo que se incluía en el óvulo o espermatozoide y que de esta forma llegaba al vástago donde gobernaba el desarrollo, induciendo una reproducción del órgano de donde predecía. En cierto sentido, la biología es una ciencia antigua, pues hace muchos siglos que los hombres, como le dije ayer, empezaron a catalogar los seres vivos, ya hace harto, ¿no?
y a estudiar la estructura y sus funciones. En época de Aristóteles ya se sabía mucho y se suponía aún más acerca de la vida en las civilizaciones mucho más antiguas que de Egipto, en la Mesopotamia y China. Se conocía bastante aplicaciones prácticas de plantas y animales. Los hombres en las cavernas que vivían hace 20.000 años, como le dije ayer, dibujaban sobre las paredes de sus grutas cuadros exactos. Además, dice que eran muy exactos, eran bonitos, eran bellos, de ciervos, de bisontes, de mamut, que los rodeaban, que estaban en su entorno, que eran seres vivos que vivían con ellos. En la supervivencia dependía del conocimiento de los hechos biológicos fundamentales, por ejemplo, qué animal era peligroso y qué planta se podía comerse sin peligro. En esto de la supervivencia, vamos a ver un video más adelante donde les explica todo. Tenemos también teoría sobre Charles Darwin, donde nos explica y tiene un libro donde habla sobre ello, ¿ya? Pero en otro sentido, la biología dice que es una ciencia joven, grandes conceptos generales que forman el fundamento de toda ciencia, solo se han logrado en épocas relativamente recientes para la biología y muchos todavía están sujetos a revisión. Por eso dice que es joven, porque hay altísimas cosas que siguen investigándose, que están sujetos a revisión, que están por investigar, ¿ya? El descubrimiento del microscopio electrónico, los métodos de diagnóstico por imagen y otros avances del desarrollo de la tecnología han revelado un orden de complejidad totalmente nuevo en la materia viva. Dentro de lo que le hablé del biogénesis, de la teoría celular, teoría de la evolución orgánica, teoría de los genes, todo esto viene e implica a los seres vivos, a un sistema viviente. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Ya hay más características que esta que estamos nombrando, que es organización específica, metabolismo, movimiento, crecimiento, reproducción, adaptación. Hay más, pero en este libro con el cual estamos nosotros avanzando, solamente nos muestra estas de aquí, estas 6, organización específica. ¿Ya? ¿Qué nos dice organización específica? Cada tipo de organismo se identifica por su aspecto y forma característico. Los adultos de cada especie tienen su propio tamaño. En tanto, las cosas sin vida generalmente presentan formas y tamaños muy variables. Los seres vivos no son homogéneos, sino formados por diferentes pares, cada una con funciones específicas. Por ejemplo, se caracterizan por su organización específica compleja. Esa es una característica de los seres vivos. Ya les los seres vivos nos incluye a nosotros, incluye animales, plantas, y cada una tenemos la misma característica, una diferente a otra. Otro está el metabolismo. La suma de las actividades químicas de la célula que permiten su crecimiento, conservación y reparación. Todas las células cambian constantemente por adquisición de nuevas sustancias, a las que modifican químicamente por mecanismos diversos, por formación de materias celulares y por transformación de energía potencial, representada por grandes moléculas de carbohidrato, grasa, proteína, energía cinética y calor. Al desbordarse esta sustancia en otras más sencillas. Aquí podemos ver estructura celular, metabolismo, irritabilidad
que no está dentro de las que vamos a avanzar ahora. Está crecimiento, está reproducción, está adaptación, pero Dice, vamos. dice, disculpe, está cambiando de imagen porque se quedó congelado en la primera imagen. No, estoy ahí nomás en esa. Ah, ya, dice. Ya. Otra característica es el movimiento. El movimiento, la tercera característica de los vivientes o de los seres vivos, en su posibilidad, es su posibilidad de desplazarse. Todo ser vivo se puede desplazar, incluso las plantas pueden desplazarse, ¿ya? El movimiento de muchos animales no requiere eh, comentarios, ondulan, reptan, nadan, corren o vuelan. El movimiento de los vegetales es mucho más lento, que lo que le decía, menos fácil de observar, pero indudablemente sí existe. Es el movimiento de las plantas. Dentro del crecimiento, el crecimiento es el aumento de la masa celular, tanto en seres vivos como en plantas, como animales, personas. Es el aumento de masa celular. Pueden producirse por el tamaño de la célula o su cantidad. El aumento de tamaño de la célula puede deberse a simples ingestiones de agua, eh, pero este aumento de volumen no suele considerarse como crecimiento. El crecimiento solo debe aplicarse en los casos en que se aumenta la sustancia viva en el organismo, medida por el nitrógeno y las proteínas presentes. Vamos a ver un pequeño video sobre los seres vivos, las características de los seres vivos. Espera un ratito, por favor. Mm. Dicen, disculpe, está proyectando su carpeta de biología. Ah, perdón, perdón, perdón. Un momentito, porfa.
Me dice que no están viendo, por favor. Sí, Se ve, pero no se escucha el audio. Ya, ¿no se escucha el audio? No, Lisa, no se escucha. No se escucha el Ya. audio. No se escucha nada. Se lo paso a usted, Marco, porfa, para que lo pueda proyectar. Me decía licenciado. Se lo paso el video para que lo pueda proyectar, por favor. Ya, está bien. Ya, ya se lo pasé. Ya, ahorita voy a transmitir. Ya, no sé si se me ve en mi pantalla. Me confirma si se escucha, por favor. no, no se escucha. No se escucha nada. Ya, perfecto. ¿No se escucha? No, No. A ver, un momento. El día martes se va a iniciar con... Y hablando de seres Ahora sí, ¿no? sí. Ahora sí. Ya, está bien. vivos y organismos completos, quiero hablarte de las características que tienen los seres vivos, o sea, ¿cómo sabemos que algo está vivo? Quiero mencionarte muy brevemente las 7 como cosas en particular que tienen los seres vivos. Y empecemos con la homeostasis. Por ejemplo, nuestro cuerpo mantiene una homeostasis con la temperatura del exterior y con la temperatura que tenemos dentro de nosotros. Así que cuando sudamos es una manera de mantener nuestra homeostasis o equilibrio con la temperatura. El metabolismo va a ser el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de nosotros. Por ejemplo, hablando de las plantas, ellas tienen un metabolismo autótrofo, que significa que ellas producen su propio alimento a través de la luz del sol. Y nosotros, los animales, tenemos un metabolismo heterótrofo, lo que significa que tenemos que comernos otros seres vivos para poder tener alimento. La siguiente característica es la irritabilidad, y no estoy hablando de cuando no has comido y andas enojado. La irritabilidad es la capacidad que tienen los seres vivos de responder a estímulos externos. Por ejemplo, si tú vas y golpeas una silla, pues la silla no te va a decir nada, pero si vas y le pegas a otra persona, muy probablemente sí te va a decir algo. La siguiente es la reproducción, que es la capacidad de generar nuevos organismos.
La siguiente es la adaptabilidad. Consiste en esta capacidad que tienen los seres vivos de modificar acciones e incluso su metabolismo o fisiología para poder adaptarse al entorno en el que se encuentran y ser más eficientes. No sé si has escuchado la famosísima frase de adaptarse o morir o la supervivencia del más apto. Bueno, a esto se refiere. La siguiente es el crecimiento, que pues es la capacidad de los seres vivos de crecer, de tener mayor tamaño, que algunos, como en mi caso, no crecimos tanto, no tomamos danonino, pero bueno. La siguiente característica es el movimiento. Y aquí quiero puntualizar en que no es lo mismo movimiento que desplazamiento. Desplazamiento es exclusivamente cuando tú vas de un lugar a otro. Pero el movimiento, por ejemplo, las plantas no se desplazan, pero sí se mueven. Por ejemplo, las plantas van a presentar algo que se llaman tropismos, que son tipos de movimientos. O sea, las plantas no tienen patitas para andarse moviendo, pero sí se van a mover dependiendo de las características exteriores. Hablando de seres vivos, Ya. Ese es el video y la forma en que puede proyectar Listen es compartiendo acá. Cuando le da a presentar, le dan la opción de, en este caso sea ventana, selecciona y habilita esta opción de acá que dice compartir el audio. Y luego lo comparte. Perfecto, muchas gracias, estimado Marcos. Ya Listen, no hay por qué. Bueno, ya vimos el pequeño video ahí que para aclararnos mejor. Otra característica es la reproducción, como vimos, y la adaptación. Dentro de eso, hablamos el día de ayer, la reproducción. Si hay alguna característica que se pueda considerar, si en cuando no, de la vida, es la de reproducirse. Es una de las bases fundamentales de la biología. Es que la vida solo procede de la vida. Ya, entonces vamos a ver otro videito sobre otro tema de adaptación, otra característica sobre la adaptación. La propiedad de una planta o animal para adaptarse a su medio es la característica que le permite resistir a los cambios del medio. Eso es lo que vimos en el video y es lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? Cada propiedad de cada planta, animal o ser vivo tiene que adaptarse a su medio para poder resistir. Ya tiene que adaptarse a los cambios. Cada especie puede adaptarse en un medio que le convenga o modificarse para resistir lo mejor al medio en el que se encuentra. Necesitamos compartir otro video. Ya está. Ya. ¿Se ve la pantalla? Sí. ¿Me avisan el audio, por favor? No se escucha, no se escucha. No se escucha. Ok, le comparto entonces yo Listen. No se preocupe. Está como me dijiste, Capaz no es compatible porque siempre hay ese problemita de que no es compatible con navegadores. sí, porque está con reproducir con audio y no quiere. Sí, yo le transmito eso, no se preocupe. Perfecto, gracias. Me confirman si se escucha, por favor. Estas son las características de los seres. ¿Sí se escucha? Ya, perfecto. Sí. Sí.
Estas son las características de los seres vivos. Nosotros humanos somos seres vivos, así también como muchos otros animales que observamos en videos de internet. Unos son más pequeños, otros ni siquiera los podemos ver, y aunque muchos sean diferentes, son seres vivos porque tienen 8 características en común. La irritación como capacidad de responder a estímulos externos, como luz que puede llegar hacia nuestros ojos y dilatar nuestras pupilas. La luz de un foco puede acercar palomillas, o cuando los girasoles siguen la luz del sol. Los organismos tienen metabolismo, es decir, hacen una serie de reacciones químicas para obtener energía, sintetizar moléculas o eliminar desechos. Los seres vivos están organizados en células. Existen seres que son multicelulares, que están compuestos de muchas células, pero también hay organismos que solamente son una célula y pueden valerse por sí mismas. Los seres vivos crecen. No todos crecen de la misma manera. Puede haber un aumento de tamaño, número de células o complejidad del organismo. Todo ser vivo tiene la habilidad de ajustarse a cambios en el ambiente para sobrevivir y reproducirse, como por ejemplo camuflarse. Como ser vivo, tienes la capacidad de mantener un equilibrio interno estable. Comúnmente nosotros realizamos esto con nuestra temperatura cuando estamos enfermos. La reproducción la efectuamos todos sin excepción. Es la manera de generar nuevos individuos, ya sea de manera sexual o asexual. Todos los seres vivos respiran, y es el intercambio de gases con el entorno para la obtención de energía. Muchos animales requieren de oxígeno para su respiración, pero hay organismos como bacterias que pueden sobrevivir sin oxígeno y utilizar otros compuestos para respirar. Éxito. Estas son las características de los seres vivos. Nosotros humanos somos... Muchas gracias, estimado Marco. Como Sí. vieron el segundo video, ya habla un poco más completo, ¿no?, de lo que estábamos hablando, sobre la reproducción, sobre la adaptación. La adaptación de los seres vivos son cambios evolutivos. Pueden ser morfológicos, fisiológicos o conductuales, que desarrollan a lo largo de generaciones para sobrevivir y reproducirse mejor en su entorno específico. Ya esa es la manera de adaptarse, ya, para poder sobrevivir y para poder reproducirse mejor en su entorno específico. Es lo mismo que hacemos todos los animales, nosotros como personas, también las plantas, ya. El resultado de la selección natural, que lo vamos a ver más adelante mediante un libro de Charles Darwin, como el camuflaje, por ejemplo, el cactus, funciones internas o comportamientos, permitiéndole obtener recursos y enfrentar desafíos como el clima o a los depredadores. Vamos a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí, dicen, se Sí. nota. Ya, gracias. Vimos el tema de las características de los seres vivos. Han visto, digamos, tanto en los videos, la organización específica, metabolismo, movimiento, crecimiento, reproducción, adaptación. También vieron irritación, la irritabilidad también se vio, pero no está aquí en el texto, pero también es una característica de los seres vivos. La estructura celular, ¿ya? Vamos a ver el desarrollo histórico del concepto de la evolución. ¿Ya? El desarrollo histórico del concepto de la evolución, dentro de la línea del tiempo de teóricos de la evolución, existen cuatro personas que hablaban sobre la evolución. Está Anaximandro, está Heráclito, Platón, Aristóteles. Anaximandro, ¿qué dijo? Acuñó el concepto de que todas las cosas vivas se encuentran relacionadas y que ellas cambiaron en el transcurso del tiempo. La ciencia es una época. En su época se basaba principalmente en la observación y sorprende la similitud con los conceptos actuales de la evolución. Eso decía Anaximandro, ¿no? Heráclito ha sido definido como el filósofo del cambio.
la razón de ello en su concepto, en su concepción dinámica de la realidad, de que todo cambia y hasta las cosas aparentemente más duraderas están sujetas a mutación continua o a estar cambiando constantemente. Si se dan cuenta, están hablando aquí tanto de lo que hablábamos, de la adaptación y de la reproducción, del crecimiento, movimiento, todas esas cosas lo hablaban antes de Cristo, pero no lo plasmaban en algo concreto, en un libro tal vez, ¿no? Pero ya estos filósofos ya hablaban sobre eso, Anaximandro y Heráclito. Vamos a ver qué dice Platón. Fue en palabras del biólogo e historiador Ernst Mayr, el gran antihéroe del evolucionismo, pues estableció la filosofía del esencialismo que llamó teoría de las formas. Hasta esta teoría mantiene que los objetos observados en el mundo real no son más que reflejos de un número limitado de esencias. La variación es simplemente el resultado de una reflexión imperfecta de esas esencias constantes. Eso es lo que decía Platón. Aristóteles, según Charles Singer, nada es más destacable que los esfuerzos de Aristóteles por mostrar las relaciones entre los seres vivos en forma de escala natural. Esta escala natural, descrita en Historia de Animación, clasificaba a los organismos en relaciones con una escala de la vida o cadena de los seres, situándolos según su complejidad, su estructural y funcional. De manera de que los organismos que se presentaban de una mayor vitalidad y capacidad de moverse eran descritos como organismos superiores. Vemos que cada uno tenía su punto de vista, tenía su modo de analizar la vida, el cambio de los seres vivos, ¿ya? Pero nada estaba puesto, como le dije, en un libro, ¿no? Para que puedan analizarlo. Cada uno tenía su propio pensamiento. Los primeros filósofos griegos anteriores a Cristo, que fue lo que vimos anteriormente, de todas maneras sus conocimientos biológicos eran escasos, de modo que aquel concepto de la evolución tenía que ser forzosamente vago, o sea, no le daban mucho interés, no le tomaban atención, o tal vez ellos, en lo de su tiempo, pensaban que ellos hablaban por hablar, sin apenas relación con la teoría actual de la evolución orgánica, que es lo que sabemos hoy en día. En el origen de la especie, Charles Darwin, citó una veintena de pensadores que ya antes habían especulado formalmente sobre la misma teoría. Ya, eso es lo que yo le decía. Quien ya sacó a hablar sobre la teoría de la evolución fue Charles Darwin, pero él ya dijo que ya habían pensadores mucho antes que él, que ya habían especulado, que ya habían hablado, que ya habían investigado sobre la misma teoría. Entre ellos su propio abuelo, Erasmo Darwin, y el gran hombre de la ciencia francés, Juan Bautista de Lamarck. Ya entonces ellos ya habían hablado sobre esa teoría, pero como le dije, no estaba plasmada en algo. Lo que hablaba Aristóteles de Sir Charles, uno de los geólogos más ilustres en su tiempo, acabó de asentar los principios de esta teoría en Principios de la Geología, publicada en 1983, al demostrar la certeza de la evolución geológica. Probó irrefutablemente que la Tierra es mucho más antigua que unos cuantos milenios y en realidad lo bastante vieja para ser teatro de la evolución orgánica.
Este autor fue amigo personal de Darwin con una gran influencia en la elaboración de sus conceptos, de manera que su labor abrió el camino e hizo posible el cuerpo teórico presentado en El origen de las especies. Este Origen de las especies es un libro que escribió Charles Darwin, ¿ya? Y lo vamos a ver enseguida. ¿Quién era Charles Darwin? Charles Darwin nació un 12 de febrero de 1809. Fue un naturalista, o en ese tiempo médico, inglés reconocido por el ser científico más influyente y el primero compartiendo este logro de forma independiente con Alfred Rose Wallace, de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Más que todo se trata de eso, la evolución a través de la selección natural. Vamos a ver un pequeño video de qué se trata todo esto, el origen de las especies de Charles Darwin, justificándola en su obra El origen de las especies en 1859, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Ya, este libro es muy importante, fue traducido a más de 30 idiomas. Alfred Wallace también compartió la misma idea de Darwin. Ambos tenían investigaciones en diferentes lugares, pero tanto Charles Darwin como Albert Rose Wallace tenían la misma, sacaban la misma escritura, o sea, lo mismo que investigaban sobre los seres vivos, su conclusión era la misma. Alfred Wallace, o Alfred Rose Wallace, nació el 8 de enero de 1823, fue un naturalista, lo mismo que Charles, explorador y biólogo británico, reconocido por haber propuesto la teoría de la evolución a través de la selección natural, de forma independiente a Charles Darwin. Cada uno fue por su lado, pero ambos sacaron la misma conclusión. Fue también uno de los expertos más reconocidos del siglo XIX sobre la distribución geográfica de las especies animales y es considerado como el padre de la biogeografía. Ya estas dos personas es muy importante para la teoría de la evolución porque ambos hablan sobre la teoría de la evolución a través de la selección natural. Ya, vamos a ver un pequeño video. Se lo voy a pasar aquí a nuestro compañero Marcos para que nos lo pueda proyectar, ¿ya? Por favor, estimado Marcos. Sí, ya voy. Me equivoqué. A ver, me equivoqué. Ya. Es un video de YouTube que no tiene audio, creo, ¿o sí? Tiene audio, tiene audio. Pero no se escucha.
Ya, deme un momento, voy a entrar desde mi teléfono porque como no tengo ingresada mi cuenta acá, no sé, no me aparece más opción. Ya. Ya, ¿me confirman por favor si se ve? ¿Se ve y se escucha? Un día como hoy, en la historia de la ciencia. El 24 de noviembre de 1859 se publicó la obra El origen de las especies de Charles Darwin, La cual planteó la teoría de la evolución por selección natural y el origen de la biodiversidad genética. Darwin propuso que las especies no permanecen inmutables a través del tiempo, sino que en condiciones adversas luchan por la supervivencia, adaptándose al ambiente y heredando las características adquiridas a las nuevas generaciones. La obra es el resultado de las observaciones realizadas en su viaje por el mundo, así como de la investigación relacionada con diversas disciplinas como la biología, la paleontología, la geología y la biogeografía. Traducido al menos a 30 idiomas, El origen de las especies es un clásico de la ciencia, una revolución teórica en el pensamiento científico. Hoy en día, todas las especies enfrentamos desafíos globales que nos exigen tomar acciones urgentes ante los constantes cambios en los ecosistemas. El conocimiento científico es una herramienta invaluable para la toma de decisiones. Muchas gracias, estimado Marco. Listo. Dicen, ese video, ¿será que puede pasarlo al grupo? Es que aquí cortó el audio para mí. No sé si es mi internet. Ya, eso vamos a hablar con Marco, ya, para que él se los pueda pasar ya. Ya, por favor, gracias. Lo pasé por el chat acá de el Meet para que lo puedan ver. Sí, ya lo vimos. Ya, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Ya vimos sobre Charles Darwin. Ahora, Charles Darwin y Wallace tenían una teoría sobre la evolución, teoría de la evolución a través de la selección natural. Ya ambos coincidían en la misma teoría. Momentingo, porfa, momentingo.
Sí, vamos a ver otro video, casi que habla lo mismo de la teoría para que lo puedan entender bien ya, por favor. Estimado Marco. Ya voy. Ya, me avisan por favor si se ve. ¿De qué hablamos cuando hablamos del origen de las especies de Darwin? El origen de las especies fue un libro escrito por Charles Darwin en 1859. En él se sentaron las bases de la teoría de la biología evolutiva, lo que se conoce como la evolución. Soy Candela Antón y aquí hablamos de biología y de humanidades en general. En este tratado, Darwin postula que las poblaciones evolucionan a través de las generaciones en un proceso conocido como selección natural. Darwin probó que la diversidad de la vida procede de una descendencia común y que se produce a través de un patrón ramificado de evolución. Si bien el evolucionismo ya había sido perfilado por diversos autores antes de Darwin, no había tenido muy buena acogida. Por eso de que la sociedad de la época era profundamente cristiana y lo de la evolución iba un poco en contra del Génesis bíblico. Así que esa población no parecía muy dispuesta a abrazar la teoría de la evolución sin reservas. Sin embargo, cuando Darwin publicó El origen de las especies, la cosa cambió, porque era muy bien considerado a nivel científico y porque además su obra era profundamente meticulosa. Pues en el libro, Darwin presentaba muchas pruebas que había ido recabando en su viaje a bordo del HMS Beagle. En la teoría de las especies, Darwin estipula varios hechos clave, como por ejemplo que los recursos son limitados y relativamente estables en el tiempo, y que ello produce una lucha por la supervivencia. Postuló además que los individuos menos... ¿No se escucha bien, disculpen, o que...? Se escucha normal. Se escucha bien, mamá. Yo normal Ya. escucho. adaptados al ambiente tienen menos posibilidades de reproducirse y por tanto de sobrevivir. A esto es a lo que Darwin llama selección natural. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las ideas de Darwin sobre la selección natural? ¿Te gustaría saber qué ideas se desencadenaron a través de estas teorías de Darwin? Comenta tus opiniones y te leo. ¡Chao, pescado! Gracias, estimado Marco. Yo creo que con este video ya le queda más claro sobre el tema de la teoría de la evolución. Licen, si podría mandar el link, es que estaba bien bajito y había interferencias de alguien que estaba con el audio, entonces estaba cortando, una gran partecita cortó, por favor. Ya, perfecto. No me preocupe. Sí, ahorita se lo voy a mandar ya. Es que pasa que como también estoy en dos clases diferentes, estoy con el licenciado Roque y estoy con otro licenciado al mismo tiempo, entonces se me filtra un poquito el otro audio de la otra reunión. Van a disculpar. Perfecto, Marco. Muchas gracias. Gracias. La teoría de Darwin y Wallace de la selección natural, la posibilidad de variación es característica de todas las especies de animales y plantas. Darwin y Wallace suponían que la variación era una de las propiedades innatas de los seres vivos. Hoy sabemos distinguir las variaciones heredadas de las no heredadas. Solo las primeras producidas por mutaciones son importantes en la evolución. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento y sobrevivir. Ya esto nos habla de lo que son depredadores que se alimentan de otras especies para poder subsistir en la cadena alimenticia, para poder seguir, para adaptarse, para mantenerse dentro del hábitat, ¿no? Cualquier especie nace más individuos de los que pueden obtenerse su alimento y sobrevivir. Es como en los mares, digamos, ¿no? Los peces más grandes se comen los peces más chicos, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Sin embargo, como el número de individuos de cada especie sigue más o menos constante
bajo condiciones naturales, debe deducirse que parece un porcentaje de las descendencias en cada generación. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Que si todo depende, digamos, a la subsistencia, a cómo se reproduzcan cada ser vivo, cada especie, siguen más o menos constantes bajo las condiciones naturales. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque ellos, digamos, puede ser que se reproduzcan o tengan todas las intenciones de seguir viviendo, de seguir persistiendo, todo está bajo condiciones naturales. ¿Ya? Debe deducirse que parece un porcentaje de la descendencia en cada generación. Si la descendencia de una especie prospera en su totalidad y sucesivamente se reprodujera, pronto avasallaría a cualquier otra especie sobre la Tierra. Ya, eso es lo que habla esta teoría, ¿no? Que es algo necesario, el tema de los depredadores, digamos, ¿no? Que se comen los más grandes, los más chicos, para poder subsistir. Ya esta teoría viene de que si la descendencia de una especie prospera en su totalidad y sucesivamente se reprodujera, pronto avasallaría a cualquier otra especie sobre la Tierra. Ya, a eso se refiere. Darwin y Wallace, ambos naturalistas, llegaron a la misma conclusión, como les dije al principio, para explicar el origen de la gran diversidad de los seres vivos. Decían que no había una tendencia determinada para evolucionar, sino que se evolucionaba según las condiciones que rodeaban dichas especies. Es como les indiqué antes, ¿no? Estas personas, ambos estudiaron su campo por distintos lugares, pero ambos llegaron a la misma conclusión. ¿Ya? Sentados que nacen más sujetos de los que pueden sobrevivir, tienen que declararse una lucha por la existencia, una competencia en busca de espacio y alimento. Esta lucha es directa, sin cuartel, o indirecta, aunque también real, como la de los animales y los vegetales para sobrevivir ante condiciones de falta de agua o de baja temperatura o de otras condiciones desfavorables al medio ambiente. Aquellas variaciones que capacitan mejor a un organismo para sobrevivir en un medio ambiente dado favorecerán a sus poseedores sobre otros organismos menos bien adaptados. Las ideas de la lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto. Ya es lo que le comentaba, ¿no? La lucha de la supervivencia y la supervivencia del más apto, o sea, tal vez el que está más, el que es más ágil, puede ser que sea más chico, ¿no? En el tema de para poder sobrevivir, puede ser que sea más chico, pues, pero puede que sea más ágil en moverse. Ya, todo está por la manera de sobrevivir. Si el chico se mueve más rápido que el grande, se puede decir, está luchando por sobrevivir. Ahora hay otros que son más aptos, ¿no? Pueden ser que, digamos, que sean más lentos, pero que con un solo movimiento ya tengan su comida, ¿no? Su presa. Son la esencia de la teoría de selección natural de Darwin y Wallace. Los individuos supervivientes originan la siguiente generación y de este modo se transmiten variaciones afortunadas a la siguiente generación y siguiente y así. La teoría darwiniana de la selección natural se presentó de modo tan racional y bien argumentado que muchos biólogos se inclinaron a su favor, o sea, le dieron la razón, estudiaron su caso, estudiaron su libro, y muchos biólogos le dieron la razón, se inclinaron a su favor,
vieron que tenían coincidían con lo que estaba pasando con los seres vivos. Una de las primeras objeciones formuladas fue que no explicaba la aparición de muchas estructuras al parecerse inútiles en un organismo. Muchas de las diferencias entre las especies no parecen como tener importancia para la supervivencia y en realidad de efectos circunstanciales de genes cuya acción fisiológica carece de valor en cuanto a la supervivencia. Puede haber aún otras diferencias reguladas por genes ligados íntimamente con el cromosoma, con otros que sí son importantes para la supervivencia. Los conceptos de lucha por la supervivencia y supervivencia del más apto fueron conceptos clave de la teoría de la selección natural. Ya, esa fue su concepto clave, digamos, ¿no? Tanto de Charles como de Wallace, o Darwin y Wallace, que la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto fueron conceptos claves de la teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural fue fue eso que ambos coincidieron, selección natural, sobrevive el más apto o el que lucha, pero los biólogos han llegado a comprender que la lucha física real entre animales por la supervivencia o la competencia entre las plantas por el espacio, el sol o el agua, es probablemente menos importante como la fuerza evolutiva que lo que Darwin habló. Ya, como ustedes ven, tanto los seres vivos como los animales tienen una lucha constante por la supervivencia. Las plantas también lo tienen. ¿Qué es lo que necesitan? ¿En qué luchan las plantas por la supervivencia? Por el espacio, el sol, el agua. El espacio, ¿por qué? Porque a veces que hay plantas que están muy cerca y una, como dice, se comen a la otra, ¿no? Un ejemplo, digamos, en un jardín, en un pasto, digamos, ¿no? La hierba mala, si no se la arranca de raíz, se la come al pasto, al césped, ¿no? Ese es un ejemplo. Por ejemplo, si no le da el sol también al césped y llega a secarse. Y si no hay agua, lo mismo, llega a secarse. Entonces, lo mismo pasa con los animales, tanto con las plantas también. Ambos luchan por la supervivencia. Si usted no le echa agua a una plantita, se muere, pues, ¿no? Si no le da el sol, también lo mismo. Y tampoco le da su espacio, lo mismo. Lo mismo pasa con los seres vivos, con los animales. Luchan por la supervivencia. Dentro de la modernización de la hipótesis de Darwin y Wallace, la evolución de un tipo dado de organismo ocurre en el transcurso de muchas generaciones, durante las cuales los individuos nacen y mueren, pero la población tiene cierta continuidad en consecuencia de la unidad de la evolución. No es un individuo, sino una población de individuos. El conjunto de individuos similares que viven en zonas circunscritas y se cruzan entre sí recibe el nombre de deme o población genética. Los límites territoriales del deme pueden ser muy vagos y difíciles de definir. ¿Qué significa esto? Que no está muy probado, no está bien definido, no está plasmado, y el número de individuos que lo constituyen fluctúan ampliamente con el tiempo. El deme se superpone en más o menos extensión con otros vecinos. La unidad inmediata más grande de población de la naturaleza es la especie, compuesta por series de deme. Enseguida le voy a mostrar un video de todo lo que hablé de Darwin y Wallace.
Estimado Marcos, si me puede ayudar con el videito, porfa, que le acabo de enviar. Sí, listen, ahí voy. Entonces la parte del código ya que Perdonen. Ya, ¿me confirman, por favor, si se ve? Viaje a la isla Galápagos. My God. Charles Darwin, quien emprendió un viaje a la isla Galápagos, donde descubrió algo muy peculiar. Anoma, aquí hay tortugas bien grandotas. Me pregunto si serán así de grandes en todas las islas. ¿Qué diablos? Las tortugas de aquí están bien diferentes, pero ¿cómo es posible que hayan cambiado tanto de una isla a otra? Anoma, lo mismo pasa con estos pájaros llamados pinzones. Algunos tienen el pico grueso y fuerte para partir semillas, pero otros lo tienen pequeño y delicado porque se alimentan de insectos. E incluso hay otros que comen frutas y flores. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que las especies se transforman según su ambiente y además solo sobreviven las más aptas? Como una especie de selección de la naturaleza, señor. Ay Dios, ¿quién eres tú? Nadie, solo un personaje chismoso creado para interactuar con usted. Saluditos a todos. Jaja, estoy rompiendo la cuarta pared. Mira mamá, estoy en televisión. Bueno, más bien en TikTok, YouTube, o donde sea que nos estén viendo. Así que suscríbanse, o si no les voy a echar la maldición de mi tía Chonis para que nunca tengan novia. Pero bueno, según su teoría, si tuviéramos que elegir entre yo y mi hermano, que es más menso y más debilucho, entonces yo sería el individuo más útil. Y por ello, tendría más posibilidades de sobrevivir y reproducirme. Exactamente, aunque no creo que tú puedas reproducirte porque estás bien feo. Pero simultáneamente, otro señor llamado Alfred Russel Wallace estaba pensando exactamente lo mismo. ¡Ay, qué inteligente soy! Se me acaba de ocurrir una teoría bien original, que las especies evolucionan por selección natural. Le voy a escribir a mi compa el Darwin para que me dé su opinión, seguro se va a sorprender. Querido Darwin, irá, te traigo un chisme, digo una teoría que se me ocurrió. ¿Te has dado cuenta de que las especies cambian según el ambiente donde viven? Pues según lo que he observado, las especies deben haber evolucionado para adaptarse a su ambiente, y solo los más fuertes sobreviven, y pueden pasar sus genes a la siguiente generación. No manches, ay Dios, agárrenme que me va a dar el soponcio. Me acaban de plagiar mi teoría que aún ni publico. Pero señor, ¿cómo le van a plagiar algo que ni siquiera ha sido publicado? Es que ve esto, ese Wallace piensa exactamente igual que yo. Yo creo que me hackeó el cerebro, o algo así. Oiga, ¿y por qué no junta sus escritos con los de ese señor, y lo publican juntos? Las evidencias de estos dos científicos fueron publicadas ante la Sociedad Linneana de Londres, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se le diera importancia a la teoría de Darwin-Wallace y ganara tanta popularidad como la conocemos hasta ahora. Charles Darwin, quien emprendió un viaje a la isla Galápagos, donde descubrió algo muy peculiar. Anoma, aquí hay tortugas bien grandotas. Me pregunto si serán así de grandes en todas las islas. ¿Qué diablos? Las tortugas de aquí están bien diferentes, pero ¿cómo es posible que hayan cambiado tanto de una isla a otra? Anoma, lo mismo pasa con estos pájaros llamados pinzones. Algunos tienen el pico grueso y fuerte para partir semillas, pero otros lo tienen pequeño y delicado porque se alimentan de insectos. E incluso hay otros que comen frutas y flores. ¿Cómo es esto posible? ¿Será que las especies se transforman según su ambiente y además solo sobreviven las más aptas? Como una especie de selección de la naturaleza, señor. Ay Dios, ¿quién eres tú? Nadie, solo un personaje chismoso creado para interactuar con usted. Saluditos a todos. Jaja, estoy rompiendo la cuarta pared. Mira mamá, estoy en televisión. Bueno, más bien en TikTok, YouTube, o donde sea que nos estén viendo. Así que suscríbanse, o si no les voy a echar la maldición de mi tía Chonis para que nunca tengan novia. Pero bueno, según su teoría, si tuviéramos que elegir entre yo y mi hermano, que es más menso y más debilucho, entonces yo sería el individuo más útil. Y por ello, tendría más posibilidades de sobrevivir y reproducirme. Exactamente, aunque no creo que tú puedas reproducirte porque estás bien feo. Pero simultáneamente, otro señor llamado Alfred Russel Wallace estaba pensando exactamente lo mismo. ¡Ay, qué inteligente soy! Se me acaba de ocurrir una teoría bien original, que las especies evolucionan por selección natural. Le voy a escribir a mi compa el Darwin para que me dé su opinión, seguro se va a sorprender.
Querido Darwin, irá te traigo un chisme, digo una teoría que se me ocurrió. ¿Te has dado cuenta de que las especies cambian según el ambiente donde viven? Pues según lo que he observado, las especies deben haber evolucionado para adaptarse a su ambiente, y solo los más fuertes sobreviven, y pueden pasar sus genes a la siguiente generación. No manches, ay Dios, agárrenme que me va a dar el soponcio. Me acaban de plagiar mi teoría que aún ni publico. Pero señor, ¿cómo le van a plagiar algo que ni siquiera ha sido publicado? Es que ve esto, ese Wallace piensa exactamente igual que yo. Yo creo que me hackeó el cerebro, o algo así. Oiga, ¿y por qué no junta sus escritos con los de ese señor, y lo publican juntos? Las evidencias de estos dos científicos fueron publicadas ante la Sociedad Linneana de Londres, pero tuvo que pasar mucho tiempo para que se le diera importancia a la teoría de Darwin-Wallace y ganara tanta popularidad como la conocemos hasta ahora. Charles Darwin, quien emprendió un viaje a la isla. Ya, eso sería. Muchas gracias, estimado. Bueno, como vieron, yo creo que ya me entendieron mejor a la teoría, tanto de Charles como de Darwin. Ambos fueron por su lado, y Wallace pensó que había pillado algo, y sin embargo Charles Darwin ya lo había investigado, ¿no? ¿Y qué pensó? Que ya se lo quería plagiar. Hay otro video sobre ese tema, digamos, de que quién pilló primero o quién escribió primero la teoría. Pero al fin y al cabo es un entrevero de que si uno busca, investiga más, sale que ambos escribieron la misma teoría de la evolución a través de la selección natural. Ya, vamos a descansar 5 minutos y volvemos en 5 minutos para terminar la clase, ¿ya? Vamos a tirar las piernas, tomar agüita, tal vez tomar un cafecito para que no nos durmamos. Y volvemos en 5 minutos, por favor, estimado Marcos. Listen, si gusta puede seguir hasta las 10:05 y terminamos completamente. También, bueno. Así para que le dé tiempo a los chicos y puedan ingresar a su siguiente clase. Ya, perfecto. Según el diario de Darwin, poco después de su regreso a Inglaterra, más o menos transcurrieron como 20 años ordenando datos acumulados, investigaciones. Recién fue, después de 20 años, fue que Darwin, digamos, escribió, plasmó su investigación en la obra que ahora se llama El origen de las especies, que fue publicado en 1958. 59, perdón. Ya, en el 58 fue que recibió un manuscrito de Alfred Rose Wallace. Mire cómo después de 20 años, ¿no? Recién Wallace también investigó, también pilló y también le escribió, digamos, a Darwin para decirle lo mismo sobre el origen de las especies. Wallace es un joven naturalista que entonces estaba estudiando la distribución de las plantas y animales. Él estaba estudiando en la India y en la península malaya. Hay un libro sobre Wallace también. Se llama Malaya. Sí, Malaya se llama. Es una obra casi similar a la de Charles Darwin. Ya habla casi sobre lo mismo. Ambos tienen su libro.
Y Wallace, cuando fue a hacer su investigación en la península de Malaya, habla sobre lo mismo. En su obra, Wallace había llegado sin conocer la obra de Darwin, sin saber, sin por lo menos investigar nada, digamos, ¿no? Bueno, Darwin pidió esto, yo voy a indagar más, voy a investigar más. No, él fue por su lado y sin conocer la obra de Charles Darwin. Pero él estaba inspirado en lo mismo, sobre el crecimiento de la población y la necesidad de la lucha por la existencia. Darwin y Wallace presentaron en colaboración un informe sobre su teoría, fue lo que les comenté, que ya ambos se pusieron de acuerdo y presentaron en colaboración, Charles y Wallace, un informe sobre su teoría a la Sociedad Linneo en Londres, este mismo año. Al siguiente publicó el primero su obra. La teoría de Darwin-Wallace de la selección natural, la explicación propuesta por Darwin y Wallace respecto a la forma en que ocurre la evolución se resume de 5 formas. La posibilidad de variación es característica de todas las especies de animales y plantas. Darwin y Wallace suponía que la variación era de las propiedades innatas de los seres vivos. Hoy sabemos distinguir la variación heredada de las no heredadas, solo las primeras producidas por mutaciones no importantes en la evolución. De cualquier especie nacen más individuos de los que pueden obtener su alimento o sobrevivir. Sin embargo, como un número de individuos de cada especie sigue más o menos constante bajo condiciones naturales, deben deducirse que parece un porcentaje de la descendencia de cada generación. Si la descendencia de la especie prospera en su totalidad y sucesivamente se reprodujera, pronto avasallaría cualquier otra especie de la Tierra. Sobre lo que hablamos. La teoría darwiniana de la selección natural se presentó de modo tan racional y bien argumentada que muchos biólogos se inclinaron a su favor, fue lo que yo les indiqué hace un momento. Modernización de la hipótesis de Darwin-Wallace. Como les indiqué, la evolución es un tipo de organismo que ocurre en el transcurso de muchas generaciones. Puede ser de seres vivos, de animales, plantas, durante las cuales los individuos nacen y mueren. Nacen, algunos se reproducen y mueren, ¿no? Pero también la población tiene cierta continuidad. En consecuencia, la unidad de evolución no es un individuo, sino una población de individuos. Eso es la evolución. El conjunto de individuos similares que viven en las zonas, circunstancias, se cruzan entre sí, recibe el nombre de Deme, que fue lo que les comenté hace un momento. Espero que les hayan gustado los videos. Fue exclusivamente bueno para que ustedes puedan entenderle, puedan ver. Ya, si tienen alguna pregunta, tal vez no sé, los escucho, los leo. ¿Tienen alguna pregunta, tal vez alguna inquietud? No, se ha explicado bien, licenciado. Está bien explicado. Perfecto, perfecto. La próxima clase, que es el día lunes, vamos a hablar sobre la evolución del hombre. ¿Ya? Por si acaso vamos a estar hablando sobre la era de los mamíferos, primates, homínidos, todas las clases sobre la evolución del hombre. Vamos a buscar videos así como para que ustedes lo entiendan, como para que ustedes vean, como para que ustedes estén dentro de la materia y más que todo para que le entiendan, que es lo más importante.